Bueno, pues valoro mucho esta oportunidad de participar con ustedes hoy. Y como presentación rápida, yo soy la codirectora del desarrollo, del Departamento de Desarrollo de la National MS Society para Estados Unidos. Yo resido en Colorado, tengo que reconocer que es muy temprano aquí esta mañana. Estoy parcialmente cafeinada en estos momentos de la mañana. Espero estar suficientemente despierta. Voy a hablar de cómo vamos a pasar de los eventos digitales de nuevo a los actos presenciales en sitios físicos. Pero antes de nada, recordar que muchos de nosotros seguimos trabajando en el ámbito digital. En Estados Unidos estamos todavía haciendo actos digitales, pero también híbridos, es decir, con presencia física. Y hemos aprendido en los últimos 20 meses una serie de lecciones que me gustaría compartir con todos ustedes. En estas imágenes ven ejemplos de un evento que tuvimos en septiembre de 2020, justo un poco antes de que comenzase la pandemia. Oh, perdón, en plena pandemia, y fue un evento llamado Moving Forward, avanzar, y tuvimos más de 16.000 espectadores, tanto en YouTube como en nuestra plataforma. Un éxito para nuestra sociedad. En la parte superior izquierda verán los presentadores que estaban haciendo su trabajo en directo. Después se ve una serie de imágenes con vídeos pregrabados de personas que vivían o que están dentro de nuestro ámbito de trabajo, como científicos, etcétera. Entonces, algunas de las cosas que hemos aprendido, entre otras muchas, algo que todos ahora sabemos, es que para nosotros esto ha sido una oportunidad de reafirmar nuestro trabajo y lo más importante es ciertamente que podemos hacer llegar historias impactantes, historias, relatos que conectan con nuestro ámbito. Y quisiera compartir, como dije antes, lo importante que ha sido utilizar estas plataformas para transmitir estas historias. Bueno, normalmente los adultos tienen o tenemos un tiempo de concentración bastante reducido, entonces encontramos la manera de hacer muy directos en apenas 5 minutos estas explicaciones, estas presentaciones, a veces incluso entre 2, 3 minutos. También aprendimos que era interesante tener las presentaciones pregrabadas para asegurarnos de ir precisamente a los puntos de interés de su historia o de su relato. También aprendimos que al utilizar plataformas fáciles de utilizar para que todo el mundo pudiera acceder a ellas era clave. Por eso nos asociamos con una compañía de producción que se ocupaba de la logística, digamos, entre bambalinas y que nos ayudó a producir eventos con una utilización muy racional de pues, el presupuesto que teníamos de unos miles de dólares y gracias a estos a través de Facebook y YouTube pudimos aumentar la base de los espectadores. YouTube ha sido una plataforma muy fácil de utilizar. También aprendimos lo importante que es utilizar las redes sociales para nuestros propósitos. Por eso, la imagen que ven abajo a la izquierda y también la imagen grande a la derecha son influencers en Estados Unidos. Una es una actriz del canal Hallmark, es un canal de películas y la actriz de la derecha es perdón, no es actriz, es una diseñadora muy famosa de vestidos de novia en Estados Unidos. Ninguna de las dos tiene una conexión con la esclerosis múltiple, pero tienen muchos seguidores y gracias a ellas conectamos con ellas y ellas compartieron con nosotros toda esa base y eso amplificó nuestro mensaje. Sé que en estos momentos todos estamos realmente cansados de vivir y funcionar en este universo virtual y estamos deseando pasar de nuevo a los actos presenciales para conectar directamente con el público y volver a algo sencillo, pero es verdad que podemos utilizar algunas herramientas creativas, por ejemplo, asociarnos, digamos, con empresas de alimentación, por ejemplo, regalarles, por ejemplo, una botella de vino, unas botellas de vinos, como cupones de descuento para
adquirir alimentos. Son pequeños ejemplos para animar a las personas a acudir de nuevo a los actos presenciales en los países. Y la última lección importante que quisiera contarles es que hemos aprendido que el primer año de este tipo de campañas digitales fue muy bien. El segundo año fue más difícil. Tuvimos que esforzarnos más en términos de participantes y de ingresos y tuvimos, por tanto, que estirar más nuestros presupuestos para el año que viene. No sé si alguno de ustedes han tenido la misma experiencia, pero creo que es importante señalarlo por si se plantean tenerlo en cuenta de cara al futuro. Después de 16 meses sin ningún tipo de evento en la sociedad a la que yo pertenezco, decidimos regresar a los eventos presenciales en algunas ubicaciones, no en todas. Entonces, llevamos a cabo un proceso exhaustivo para evitar cualquier problema de tipo médico, para asegurarnos de crear entornos seguros para todos los participantes. Cosas en las que nos fijamos fueron las situaciones de transmisión o contagio de enfermedades, tasas de vacunación, qué restricciones puede haber, y también hicimos una revisión formal de cada uno de estos lugares en los que queríamos celebrar eventos. Por eso, desde mayo de este año, empezamos ahí a celebrar eventos presenciales con casi 80 eventos hasta la fecha, desde series de presentaciones, campañas de recaudación, la última la semana pasada. Y estoy encantada de comentarles que hemos atraído a miles de personas a este tipo de eventos y con solamente 12 casos reportados de contagio de COVID y no siempre conectados directamente con estos eventos. Así que muchos de estos casos realmente procedían ya de alguna exposición previa de esas personas y aún así se nos comunicaron para como medida de precaución, pero nos sentimos muy tranquilos a este respecto. Es decir, que habría sido ideal no haber tenido informe de ningún contagio, pero al menos sabemos que el entorno era seguro. Bien, sabemos que la vuelta a los eventos presenciales con los miles de socios que formamos parte de este universo es una decisión muy importante que hay que tomar. Nosotros sabemos que celebrar eventos multitudinarios puede representar un riesgo y consideramos que de momento, de nuevo, son eventos que tendrán lugar a partir de marzo del año que viene. Hay mucha expectación, hay realmente mucho deseo de volver a trabajar así. Y quisiera ahora mostrarles el proceso exacto que seguimos en los últimos meses para que vean el ejemplo concreto. Es un proceso muy oportuno, se ha hecho en tiempos muy controlados y nos ha permitido tomar decisiones de seguridad y protección. Lo primero es reunir a los miembros del equipo que van a celebrar el evento en las comunidades diferentes y se debaten una serie de factores de los que ahora mismo les hablaré. Durante los primeros meses, esas decisiones de esos equipos locales se llevaba a nuestro equipo de dirección. Aquí ven la imagen y se emitía una aprobación formal de su propuesta. Nos preguntamos muchísimas cuestiones a la hora de si era apropiado celebrar este tipo de eventos y solamente querría destacar algunos. Hubo 4 preguntas clave que nos hicimos y que de alguna manera las pueden ver en estas imágenes, en esta diapositiva en concreto. Primero nos preguntamos si celebrar este tipo de actos era posible en una ciudad concreta o en un estado. En Estados Unidos, cada estado y cada ciudad ha tomado medidas de seguridad muy concretas y específicas en relación con la COVID-19, con diferentes limitaciones en cuanto a aforos, etcétera, y
cada celebración, en cada localidad es diferente. Por tanto, nos encontramos, por ejemplo, en Chicago, donde la decisión era de solamente 10 personas por sala, o incluso Arizona, donde se permitía la reunión de un par de centenares de personas. Es decir, la primera pregunta fue bastante fácil, es decir, ¿cómo podemos realmente celebrar actos con determinado número de personas? Si no era posible, automáticamente decidíamos que no era un evento que pudiéramos celebrar en persona en esos momentos. La segunda cuestión era la tasa de vacunación en las comunidades locales y también nos fijamos en las políticas y protocolos de vacunación en cada lugar de celebración. Sabemos que en teoría, o esperamos que poco a poco las tasas sean cada vez mayores. Utilizamos esto como una guía que nos pudiera ayudar. Después nos preguntamos si contábamos con voluntarios preparados para volver a los actos presenciales. Como saben, nosotros tenemos un ejército entero de voluntarios para hacer realidad este tipo de eventos, sobre todo en los grandes eventos. Entonces, decidimos contactar con los voluntarios y preguntarles si iban a estar a gusto, digamos, volviendo con la vuelta a los actos presenciales, en grandes espacios. Y nos encontramos con que nos decían que, bien, todos los demás factores están bien, pero, por ejemplo, necesitamos 15 voluntarios para que esto sea una realidad y si no podemos encontrar 15, vamos a tener que tomar la decisión tan difícil de no organizar un acto en persona y, en cambio, hacerlo de manera digital o bien cancelarlo directamente. Y por último nos fijamos en las tasas hospitalarias en cada ciudad. Esta pregunta era muy concreta, sobre todo en lugares donde se iban a celebrar grandes actos. Sabemos que debido al rigor de ciertos actos es importante que haya la posibilidad de conectar con hospitales rápidamente y con clínicas. Queríamos estar seguros de hacer todo el esfuerzo posible para no aumentar la presión sobre las clínicas en las localidades, en las comunidades. Por tanto, en esos casos decidíamos directamente no celebrar los actos. Más allá de estas cuestiones básicas, también nos preguntábamos cosas como si iba a haber un riesgo para nuestra reputación, si se celebraba o no el evento, los patrocinadores nos iban y nuestros socios iban a darnos apoyo, por ejemplo. Quizá los patrocinadores no iban a querer arriesgarse a enviar a sus empleados, por ejemplo, a este tipo de evento. Esto también podía ser al final una guía que nos podía orientar. Y la última pregunta que nos hicimos en términos generales era, ¿vamos a tener espacio suficiente para garantizar la distancia social? Eso era muy importante en los eventos, ciertos eventos de naturaleza más social, con más necesidades de contactos. Vamos a seguir adelante, voy a compartir qué fue lo que decidimos hacer para los eventos presenciales. Sé que es probable que no puedan leer todo lo que aparece en pantalla, pero lo importante es que desarrollamos un proceso de comprobación sanitaria en todos los eventos. Hemos trabajado con nuestro propio equipo de tecnología para hacerlo sin ninguna empresa externa. Hemos desarrollado un formulario muy sencillo, un formulario de anotación, digamos. Hemos enviado este formulario a todos los participantes 48 horas antes de la celebración del evento. Para acceder al evento, tenían que acceder al cuestionario y manifestar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con él.
Los resultados han sido muy esperanzadores. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de alguien que ha superado la prueba. Vemos una marca verde. Para acceder a los eventos había que mostrar esta marca verde. Si no se superaba el análisis médico, se mostraba una cruz en un círculo rojo que impedía acceder al evento. Estas son algunas de las cuestiones que figuran en el cuestionario. Las vemos aquí en pantalla. Son muy sencillas. Se dice, no tengo ningún síntoma, no he sufrido incomodidad, dolores corporales en los últimos 10 días. Tampoco he tenido 38 grados de fiebre o más en las últimas 24 horas. Ni yo ni ningún miembro de mi unidad familiar ha dado positivo en COVID-19 en los últimos 10 días. No tengo ningún motivo para creer que sufro la COVID-19. No estoy en cuarentena. Y, por último, vemos una exoneración de responsabilidad. Se dice que sé que la COVID-19 es una enfermedad contagiosa y asumo todos los riesgos asociados con la asistencia a este evento. Creamos estos formularios a raíz de la información disponible en los Estados Unidos. Si alguien asistía al evento sin haber recibido el correo electrónico por adelantado, contábamos con un formulario impreso que recogía todas estas preguntas. Así se daba el formulario en el momento, o también se decía a la persona que accediese a través del formulario. Así creábamos una capa de protección adicional y decíamos al mismo tiempo, hacíamos saber que nos tomábamos la enfermedad muy en serio. El siguiente elemento de los eventos ha sido la señalización. Aquí en la pantalla vemos algunos ejemplos de señalizaciones que hemos puesto en marcha y que hemos desplegado en los eventos. Colocamos señales grandes en los lugares de los eventos para animar a las personas a llevar máscara, a mantener una distancia de 2 metros. También se animaba a las personas a permanecer en el coche cuando fuesen a recoger paquetes para el día del evento. Por ejemplo, la segunda señal desde la izquierda se invita a las personas a permanecer en el vehículo. Se dice, pónganse la mascarilla para hablar con el personal por la ventanilla. En la primera señal se dice, no cuesta nada, entre sorbo y bocado, póngase la máscara. También se dice, permanezca en el mismo sitio mientras consume alimentos o bebidas. Hay que decir que no todo el mundo respetaba en todo momento las señales, pero creo que lo hemos hecho muy bien a la hora de garantizar que nuestras condiciones, nuestras directrices de seguridad se respetasen a favor de celebrar eventos seguros. Sé que les estoy proporcionando muchísima información, quizá más de la que necesitan, pero espero que se vayan con, que se queden al menos con trocitos puntuales. Quería también hablarles de la diferencia entre, por ejemplo, las comidas o las cenas, o las diferencias entre reuniones más íntimas en oposición, por ejemplo, a eventos deportivos. En la imagen vemos fotografías de las comidas y cenas que hemos celebrado el año pasado. Hemos animado a todo el personal a celebrar los eventos en el exterior. Sabemos que la enfermedad se transmite más en interiores y queremos contribuir a frenar el contagio. Antes no solíamos celebrar este tipo de eventos en exterior, así que representó un gran cambio. Al final, todo el mundo acogió esta modificación muy bien en las distintas ubicaciones en las que celebramos nuestros eventos. Celebramos eventos en estadios de fútbol, también en estadios de béisbol, en terrazas. También celebramos eventos en anfiteatros, mi parte favorita. En la parte inferior izquierda vemos un grupo de compañeros que celebraron una gala en un evento móvil.
Su vestuario se inspira en los años 80. Han invitado a todo el mundo a acudir a una especie de teatro a la antigua en el que había una pantalla afuera. Acudieron unos 50 coches. Los coches accedían al recinto y los pasajeros permanecían dentro comiendo y bebiendo. Se repartía un paquete con comida y bebida a todos los coches. Luego se proyectó una película en la pantalla. Después se invitó a todos los participantes a permanecer allí, por supuesto, para disfrutar de la retransmisión. Ha sido algo muy divertido realmente. En nuestros eventos hemos sacado la conclusión de que tenemos que ser más creativas y creativos en el futuro. También hemos pedido a todo el mundo que lleve mascarilla. En verano, en los Estados Unidos, hubo un periodo en el que la situación estaba muy bien y en aquel entonces eliminamos la obligatoriedad de la mascarilla. Sin embargo, la hemos implantado de nuevo. También garantizamos que todas las mesas y el registro contasen con desinfectante de manos. Esto ha sido así en todos los eventos. También contamos con un registro sin contacto antes del evento. Tenemos una plataforma en línea denominada GiveSmart que permitía todo esto. Queríamos garantizar que todo el mundo pudiese registrarse antes de llegar allí para no reunir a grandes multitudes. No se compartían aperitivos ni botellas de agua. El servicio de alimentación era muy seguro. Todos los platos estaban tapados. También en otros eventos se invitaba a las personas a traerse su almuerzo de casa. Esto no ocurría antes de la COVID-19, pero ahora sí. También hemos espaciado más las mesas, lo vemos en la imagen de la parte superior derecha. Antes las mesas estaban muy juntas, pero ahora las hemos separado según las medidas requeridas. También hemos reducido el número de mesas y sillas presentes en el entorno. Como pueden ver, hemos desarrollado muchísimo la creatividad. Los eventos de recaudación de fondos que se han vuelto a celebrar en persona han sido muy exitosos. Hemos llegado a los objetivos presupuestarios e incluso los hemos superado. Creemos que las personas y comunidades no asisten si no están preparadas, pero quienes han acudido a nuestros eventos estaban felices de poder estar en un lugar presencial de nuevo, celebrando un evento presencial. Esta es mi última diapositiva. Aquí me gustaría hablar del aspecto de los eventos deportivos de apoyo. Aquí vemos, por ejemplo, un evento ciclista. Creo que hemos celebrado la serie ciclista más amplia del mundo. Hemos tenido que cambiar muchos aspectos en el ámbito ciclista, pero bueno, también hemos celebrado eventos de senderismo, de excursiones que han seguido el mismo tipo de protocolos. Estas son algunas de las modificaciones que hemos implantado. Antes las rutas ciclistas duraban de un día para el otro. En los primeros 5 meses que hemos vuelto a la presencialidad, hemos implantado rutas de un único día. Así garantizábamos que todos los participantes podrían reunirse de forma segura e intercambiar sus experiencias. También contábamos con lugares en los que el equipo podía reunirse e interactuar. Sin embargo, animábamos a los participantes a no aglomerarse y a compartir sus experiencias de formas innovadoras y creativas. También evitamos los puntos de contacto o el toqueteo de superficies físicas. Por ejemplo, no hemos repartido medallas. En el futuro vamos a volver a repartirlas porque sabemos lo importantes que son, desde luego. Sin embargo, este año no creíamos que fuese lo apropiado. También contábamos con lugares apropiados en los que mantener la distancia física.
Hemos ampliado el tiempo de salida inicial para que no se aglomerase una gran multitud de personas al principio. También contamos con retretes móviles bien espaciados y puntos para lavarse las manos y desinfectárselas con las medidas de seguridad apropiadas. También había otros servicios a los que estábamos acostumbradas y acostumbrados, por ejemplo, puntos de fotocall. Todos estos puntos de un mayor contacto se han dejado en stand-by este año. También animamos a los ciclistas a traer sus propias botellas de agua. Contábamos con botellas de agua individuales que podían rellenarse. También contábamos con alimentos preenvasados. Todo estaba preenvasado y luego se repartía a los participantes. Normalmente los voluntarios se encargaban de repartir estos paquetes y el proceso era muy fluido. Estas son algunas de las modificaciones que hemos puesto en marcha en los Estados Unidos. Tengo muchísima curiosidad de saber qué han hecho ustedes. Espero que les haya resultado interesante. Ahora no vamos a dedicar un momento a las preguntas. Vamos a dedicarlo al final, así que si tienen alguna pregunta que quieran formularle, les invito a apuntarla para que no se les olvide y al final podremos debatirlo. Ahora voy a dar la palabra a Shona, que creo que nos presentará a Rob de Australia. Hola, muchísimas gracias. Ha sido una presentación maravillosa. Nos ha encantado escuchar pues, la importancia de cómo se cuentan las historias y de involucrar a la comunidad en los eventos presenciales. Muchísimas gracias también por los consejos sobre mantener la seguridad a la hora de volver a eventos presenciales, siguiendo, por supuesto, las directrices de la COVID-19, siempre también con la señalización, que es crucial. Me ha parecido muy creativo el tema de la señalización y muy efectivo, supongo. Ahora creo que Barn va a reproducir el vídeo de Rob. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a hablar hoy con ustedes. Siento muchísimo no poder estar con ustedes en persona o en la reunión. Los usos horarios australianos no lo permiten. Aún así, espero que esta presentación grabada les proporcione información acerca de lo emocionante que es volver a la recaudación de fondos presencial. Yo estoy emocionadísimo como recaudador de fondos. Llevo 4 años en MSL, Multiple Sclerosis Limited. Nuestros eventos se han visto muy impactados por la COVID-19, al igual que les ha pasado a muchas personas de todo el mundo. Ahora pensar en volver a un lugar físico a celebrar actividades increíbles para nuestros participantes nos emociona enormemente. Estoy encantado de presentar la información con la que contamos acerca de la vuelta a la recaudación de fondos presencial. En esta ocasión, me gustaría hablar brevemente de cómo era la cartera de eventos de Multiple Sclerosis Limited en 2019 y de cómo fue en 2020 y 2021, después de la llegada de la pandemia. Hablaré brevemente de la repercusión de la COVID-19 y de qué hemos hecho para pasar a eventos virtuales, al igual que habrán hecho muchas personas aquí presentes, estoy seguro. También me gustaría hablar de los planes que tenemos para lo que queda de 2021 y sobre todo para 2022 y de cómo nos estamos preparando para la recaudación de fondos presencial en eventos. En 2019, MSL celebró 24 eventos presenciales. En aquel momento no contábamos con cartera de eventos virtuales. El evento principal que celebramos es la Ruta Ciclista de Sydney a Gong, que cuenta con 10.000 participantes. Las entradas se acaban todos los años y recaudamos más de 3 millones de dólares. Celebramos caminatas en múltiples lugares. En todos los estados y territorios en los que trabajamos, que son Nueva Gales del Sur, Victoria, el territorio de la capital de Australia y Tasmania.
La ruta ciclista y media maratón de Melbourne tiene un estilo similar a la ruta ciclista de Gong. Sin embargo, se desarrolla en la costa del sur, en Melbourne. El gran reto consiste en que podemos celebrar unos 18, 19 o 20 eventos similares al año. Son eventos bastante locales. Se pueden celebrar en las regiones metropolitanas australianas, pero también en zonas rurales. Nuestra cartera de eventos es muy amplia y muy diversa. Antes de la pandemia reuníamos a unas 26.000 personas al año en nuestros eventos y recaudábamos unos 5,5 millones de dólares. Los eventos físicos suponían un flujo de ingresos muy importante para la organización. De hecho, era uno de los flujos de ingresos principales de la organización. Por ello, aquello que afecta a los eventos repercute enormemente en los servicios que podemos ofrecer a las personas que viven con EM. Al igual que muchas organizaciones australianas y de todo el mundo, la COVID-19 provocó una gran repercusión en nuestras operaciones. El 12 de marzo de 2020 cancelamos 13 eventos. Tuvimos que ponernos en contacto con 600.000 personas ese día. Muchos eventos acababan de empezar en lo que se refiere a la campaña de contratación y otros muchos estaban ya a punto de celebrarse, como es el caso del megareto de Gong, que tendría lugar 2 días más tarde, o la media maratón de Melbourne, que iba a celebrarse la semana siguiente. Las campañas de recaudación de fondos ya habían empezado cuando cancelamos los eventos, así que contamos con cierto flujo de ingresos en 2020 y 2021 a raíz de los eventos físicos. Sin embargo, se trató de algo muy esporádico. Era muy difícil planear eventos, sobre todo porque en Australia los distintos estados y territorios contaban con restricciones diferentes en función de los brotes de COVID-19 que ocurrían a nivel local. El 2020 y la mayoría del 2021 supusieron un gran reto a la hora de celebrar eventos presenciales. Al igual que hizo prácticamente todo el mundo en la recaudación de fondos, pasamos lo más rápido posible a eventos virtuales. Como les decía, antes nuestra organización no celebraba eventos virtuales. La mayoría de las plataformas con las que trabajábamos no podían facilitar eventos virtuales. Entonces intentamos hacer todo lo que pudimos para seguir recaudando fondos con los productos que teníamos. Salimos a la ruta ciclista y media maratón de Melbourne, que se celebró de forma virtual. Como les decía, cuando cancelamos el evento presencial, quedaban unos 10 días para que se celebrase solamente. Entonces, fue bastante complicado medir el éxito de lo que se hizo. En el 2020, unos 5.900 participantes se involucraron en eventos virtuales y recaudamos 1,4 millones de dólares más o menos. Está claro que esto supone un gran descenso en relación con los 5,5 millones de dólares recaudados en el 2019. El 2021, ahora que estamos llegando a su final, ha sido un poco mejor. Sin embargo, en lo relativo a los ingresos, no hemos visto un cambio tan significativo. Volver a los eventos presenciales en este sentido supone una gran oportunidad para nosotros en MSL. Creímos que podríamos volver a los eventos presenciales a lo largo de este año. A medida que salimos de nuestro primer confinamiento ampliado, decidimos presentar nuestro evento principal, que es la ruta ciclista de Sydney a Gong a finales de mayo. Esperamos que esta tendencia continúe hacia el 2022. Las entradas de la ruta de Gong siempre se agotan. Este año se agotaron 5.000 entradas, que era nuestro límite en aquel momento, en los primeros 7 días. Esto ha sido todo un reto y demuestra claramente que las personas están deseando volver a asistir a eventos presenciales. Los participantes no dudaron en apuntarse a este evento que cuenta con participación masiva. Esto era antes de nuestro segundo confinamiento.
Hoy volvemos a presentar la venta de entradas y esperamos vender el segundo lote de 5.000 billetes cuanto antes, al menos antes de la Navidad. Esperamos que antes de la Navidad se vendan las 10.000 entradas en total, 5.000 antes y 5.000 ahora. La financiación también aumentó en un 78% en comparación con el mismo periodo del 2019. En 2020 hubo una caída de ingresos porque las personas descansaron. Sin embargo, esperamos que cuando vuelva la presencialidad, los fondos que se recauden vuelvan a aumentar. Esto es lo que muestran las tendencias. Desgraciadamente, hemos tenido que posponer la ruta de Sydney a Gong, que tenía que haber empezado a principios de noviembre. Teníamos que invertir mucho para celebrarla, mucho por adelantado, y había una gran incertidumbre en torno a la situación en agosto y en septiembre. Ahora hemos propuesto una fecha nueva en mayo y por eso volveremos a presentar la venta esta semana. Esperamos llegar entonces a los 10.000 participantes de conformidad con las tendencias y agotar la venta antes de la Navidad. Entonces, a la hora de volver a la recaudación en persona, en cuanto a las tácticas para el éxito, vimos un aumento en los leads, una campaña de interés en especial. Es muy importante antes realmente de abrir las suscripciones. Los leads tienen un CPA más barato que el registro o la suscripción y por tanto nos ofrece unos costes más bajos y representa una opción más interesante. Pudimos ofrecer a los leads una entrada exclusiva, una entrada preferente, digamos. Esto les da la sensación de ser tratados de una manera un poco diferente y también una sensación de urgencia, que este periodo de exclusividad era pues, corto y tenían por tanto que suscribirse rápidamente y eso nos permitió una respuesta en solo 7 días. También aprovechamos este tiempo más que antes, una comunicación más de calentamiento, por así decir, de cara a la retención. Les enviábamos recordatorios a sus calendarios para recordarles de cuándo se lanzaría el evento y ofrecimos de nuevo una serie de pases preferentes. Hablamos bastante de esto antes de lanzar las campañas, en este sentido de cómo generar la ilusión, la esperanza, las expectativas después de tanto tiempo, desde finales de 2019. Y estos lanzamientos que se estaban programando para mayo de 2021. También implementamos una serie de campañas de recomendaciones entre amigos, conocidos. Significa que dábamos un código de acceso exclusivo para que lo compartieran con sus amigos y familiares. Lo que hacíamos era vincularlo a un incentivo. Por ejemplo, si más de 5 personas utilizaban ese código a la hora de suscribirse, inmediatamente recibían un kit de usuario que iban a recibir el día del evento, además del Gong Ride y de las actividades del Gong Ride. Estas son tácticas para aumentar la retención de suscriptores y mejorar los valores, los resultados del CPA. Y en mayo ya vimos que habíamos conseguido esos objetivos. Claro, una de las consideraciones más importantes es qué es lo que ha hecho la COVID en cuanto a la operativa de los eventos desde el punto de vista físico y qué cosas tenemos que tener en cuenta a medida que planificamos eventos en un mundo post-COVID. Pues si bien vimos tendencias muy consolidadas de suscripciones y interés manifiesto de volver a eventos a gran escala, también detectamos una serie de cambios que había que hacer en la operativa de nuestros eventos. Sobre todo viendo que algunos de estos eventos
van a recibir la presencia de personas aquejadas de esclerosis múltiple y que pueden realmente sentirse muy preocupadas después de o a raíz de los contagios por la pandemia. Entonces, lo que sugeríamos era una serie de registros o suscripciones utilizando un código de manera que se evitase la utilización de cualquier tipo de papeleo, documentos en papel, es decir, reducir la interacción de las personas unas con otras, simplemente con los organizadores, sin más. También mucho cuidado en lo que respecta a tocar físicamente objetos, cosas, papeles. Nos aseguramos de que todos los agentes o comerciales redujeran esta cantidad de puntos de contacto directo. Obviamente, ofrecer también gel hidroalcohólico gratuito a todos los participantes. También nos planteamos aumentar el número de rondas de salida. En vez de, en lugar de hacer que todos los participantes saliesen todos a la vez, se organizaba en 3 o 4 rondas de salida en grupos más reducidos. Obviamente esto repercutiría en la duración del evento, pero se les daría también información a los participantes para conocer exactamente cuándo es su hora asignada de salida, pero eso además aumentaba la comodidad de los asistentes. También mostrar exactamente a las personas qué es lo que estamos haciendo, qué pasos se van dando, este tipo de pasos de los que yo les estoy hablando. Y por último, claro, teníamos en cuenta, y tienen ustedes también que tenerlo en cuenta, el estado de vacunación. Esto varía dependiendo de países o localidades, pero es importante pararse a pensar en cómo recibir o cómo recabar la información relativa al estatus de vacunación en los lugares en los que se van a celebrar eventos. Si tiene, por ejemplo, lugares de celebración al aire libre o cerrados, etcétera. Bueno, pues en general hay mucho de lo que ocuparnos, muchas reflexiones que hay que hacer a la hora de volver a los actos presenciales desde el punto de vista de la recaudación de fondos. Es muy interesante, son muy interesantes las tendencias que hemos observado. Las personas ya están preparadas para volver a eventos presenciales. Todos estamos realmente viendo un incremento en la media de recaudación y desde luego esto desde el punto de vista operativo creo que también nos hace pensar mucho en cómo mostrar realmente a las personas que nuestros actos van a ser seguros desde el punto de vista del contagio de COVID y que sean seguros para ellos individualmente y para sus comunidades. De nuevo, siento mucho no haber podido participar en directo con ustedes, pero voy a facilitar mis datos de contacto por si alguien quiere comunicarse conmigo y hablar conmigo en algún momento. Para mí será un placer. Que disfruten del resto de las presentaciones y les espero para conocer sus preguntas y comentarios. Fan. Then go to the floor. Y también vamos a dar paso a las preguntas, algunas preguntas. Abdel o Paulina, ¿queréis también encender las cámaras? Antona también. Donna también. Por eso si hay alguna pregunta de las que Paulina, Donna y Abdel Abdefala han leído en el chat, pues adelante las podéis decir en voz alta. Obviamente Rob en australiano puede contestarnos, pero para Liz, para Shona, para Sara, para Luke, adelante. Si tenéis algún tipo de reflexión que queráis aportar también. Hola, hola a todos. Zoe,
Yo no voy a poder encender la cámara. La conexión aquí en casa es bastante mala, pero no voy a poder encender la cámara. Duna, ¿quieres empezar tú? Muy bien, adelante. Tengo una pregunta de Najid de Yemen. Nos pregunta si es posible preparar alguna información y presentarla a su sociedad a través de MSIF o de las organizaciones que ya han reunido esta información previamente. Duna, ¿puedes decirnos exactamente qué quieren decir con presentar información? ¿Qué es lo que nos piden? Sí, nos piden si podemos enseñar esa información a las organizaciones, pues a las personas que trabajan en este ámbito. Esa es la pregunta. Podría responder yo desde la perspectiva de la Federación Internacional. Quizá es algo que podemos nosotros manejar. Mm, mm. Si escribís a Juno o Abdel después de la sesión con la lista de la información más útil que queréis que os preparemos, quizá un resumen, quizá cuál es la información que os interesa más. No tenéis más que decirlo después de la reunión, de esta reunión. Sí, yo suelo decir que esta presentación se está grabando, así que podemos enviar después en inglés, en español, en árabe, después de que haya terminado la reunión. Adelante, Abdel. Sí, nosotros, Wadia Ramadan de Líbano nos dice que han organizado una plataforma con nuestros compañeros en Francia y nos dice que se le habían preguntado cuáles son los sitios o público a los que pueden con los que pueden conectar para solicitar fondos. Es decir, de alguna manera quieren saber cómo ampliar su base de donantes. Y se entiende que es a través de esta plataforma que acaban de crear. Sarah o Liz, quizá queráis responder vosotras. Otra vez, ¿me puedes resumir un poco la pregunta? Si es una organización de Líbano que ha creado una plataforma para reunir fondos, donaciones, y nos preguntan cómo podrían conectar con más personas. Viene a ser una pregunta bastante vaga. No sabemos muy bien si se refiere a en general, ¿a qué se refiere? Creo que se refiere a la activación de su plataforma de donaciones. Bueno, yo podría decir, desde mi punto de vista, hay una serie de cosas importantes que se pueden hacer. Y en primer lugar, se puede hacer llamadas individuales a los donantes a través de los voluntarios, por ejemplo. Y después, una vez que hayáis lanzado la plataforma, podéis dirigirlos a ella. También podéis aseguraros de que compartís la noticia, digamos, en vuestras redes sociales y podéis pedir a otros que lo compartan también. Podéis incluir la información en cualquier campaña de correo, postal o electrónico para que las personas se dirijan a esa plataforma. Y lo último que se me está ocurriendo ahora mismo es cualquier empresa con la que trabajéis ya. Creo que merece la pena llamarles la pena para comunicarles que alguien a averiguar si hay alguien dentro de la empresa, por ejemplo, que les podría ayudar a difundir la noticia de la creación de esta plataforma. Bueno, son cosas que me están ocurriendo un poquito en directo y espero que hayan ayudado a responder a la pregunta. Sarah, ¿hay algo más que quieras decir? Bueno, creo que tiene que ver con el apoyo que ya os conoce, los simpatizantes que ya os conocen, y aún no teniendo una base muy grande,
como ha dicho Liz, lo importante es conectar con estas personas a título personal y preguntarles cómo podéis vosotros a vuestra vez involucrar a vuestras redes. Es como un círculo concéntrico que va ampliándose cada vez más con vosotros en el centro. Entonces el siguiente círculo es a quién conocen las personas que vosotros conocéis. Por ejemplo, empleados en las empresas, participantes dentro de las comunidades, etcétera. Es decir, empezar con lo que ya tenéis, aseguraros de que conozcan ya esa plataforma y ver cómo podéis ir ampliando esa conciencia de la existencia de la plataforma. Bueno, y algo más que yo diría, dice Luke, es que, en fin, me parece fantástico, me parece que es una idea genial y también es importante plantearnos, pensar qué oportunidades tenemos de implicar e involucrar a las personas, porque las plataformas digitales son simplemente una manera de hacer una donación. Entonces, volviendo a lo que ha dicho Sarah y a la presentación de Liz, hay que pensar en por qué van a querer hacer una donación. Es una oportunidad para implicar, para involucrar, antes ya de hacer una donación económica. Es decir, tenéis esta oportunidad de que las personas se sientan a gusto y que quieran, volviendo a la gráfica que nos ha presentado Sarah, personas que se sienten conectadas con la causa que defendéis. Es decir, son oportunidades de implicar más activamente a los donantes, no solamente pedirles dinero en frío. Luke, perdona, ¿puedes apartar un poquito el micrófono? Sí, es que es un nuevo headset que estoy estrenando ahora mismo y tengo demasiado cerca, no lo había ajustado. Muchas gracias. A ver, Paulina, ¿quieres tú participar? Adelante. Hola, hola, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy ahora mismo en la cocina de mi casa, como podéis ver. Hay muchas preguntas y muchos comentarios de felicitaciones del público hispanohablante de España, de República Dominicana, Montevideo y Uruguay, pero yo sí tengo una pregunta directa. Espero que no sea muy polémica. A quienes ya están haciendo actos de recaudación de fondo presencial o presenciales, ¿estáis pidiendo a los participantes que digan si ya han sido vacunados o no? Bueno, para mí es un placer responder a tu pregunta. Sí, puede ser bastante polémica la pregunta. Es un debate que hemos tenido una y otra vez en Estados Unidos, realmente tratando de averiguar qué sería lo mejor. En estos momentos no pedimos que la gente nos diga si están vacunados o no. Sin embargo, siguiendo la jurisdicción pertinente, si hay estados, por ejemplo el de Nueva York, sí que requieren una tarjeta o pasaporte de vacunación para entrar en restaurantes o salas de conferencias y en ese sentido tenemos que obedecer lo que impone el gobierno del estado. Mientras que en otros casos hay salones de conferencias en las que se pide o no ese pasaporte de vacunación. Entonces depende de lo que se establezca. Realmente dejamos que de alguna manera las instituciones nos marquen el camino y en lo referente a mostrar expresamente esa tarjeta de vacunación. No dejamos que nuestro equipo de gestión sea el que lo haga. Creo que es demasiado pedir para nosotros. Entonces estamos trabajando con los lugares concretos. Aunque tengamos que pagar un poquito más, preferimos pagar un equipo de personas que se ocupen de esto. Sí, ciertamente es una cuestión polémica y creo que es algo que ya los gobiernos empiezan pues, a guiarnos en cuanto a qué hacer. Sí, gracias. En Reino Unido cada vez es más interesante. Lo que hacen muchas salas es que sí, hay que mostrar algún tipo de demostración de vacunación o bien alguna prueba. Es decir, no se exige que haya vacunación, pero sí al menos algún tipo de certificado que demuestre que no hay contagio. También es un
debate muy importante porque, en definitiva, muchos centros que organizan congresos, conferencias, también exigen que se presente este tipo de medida, pero en todo caso ninguno de nuestros empleados tiene que hacerlo, sino o el equipo de esos lugares en concreto. Obviamente a veces hay que pagar a estos equipos, ningún problema. Pues no nos parece bien obligar a nuestro personal o a nuestros voluntarios tener que ocuparse de esta tarea. Sí, estoy de acuerdo con que en general nos guiamos por lo que establecen las autoridades locales, estatales, regionales, siempre encontrando un equilibrio también de acuerdo con lo que en general la sociedad está pidiendo de nosotros. Por ejemplo, con organizaciones benéficas que trabajan con enfermos de cáncer, por ejemplo, o cáncer en pediátrico, pues ahí directamente no celebramos ningún tipo de acto presencial. Es decir, que en definitiva se trata de un equilibrio que realmente observar y obedecer, digamos, lo que se establezca por parte de las autoridades. Bien, y esto conecta con una pregunta que me hacía yo directamente a vosotros dos, que es ¿cómo gestionáis antes de los eventos o durante o después de los eventos las personas que están en ambos lados de esta polémica? Aquellas, es decir, cómo gestionar a aquellas personas que son, digamos, antivacunas. Se crea un plan de comunicación para todos los asistentes, cómo se prepara, cómo se enfrentáis este aspecto. Exacto. Nosotros hicimos un borrador de estándares de seguridad COVID. Tenemos una guía de qué es lo que hacemos, obviamente de acuerdo con la regulación de las autoridades. Y no se puede obligar, digamos, a una serie de medidas, pero las estamos recomendando. Todo esto lo tenemos desglosado muy claramente para que se utilice como parte de la comunicación y campañas de comunicación. Y además tenemos una guía de respuestas que se puede dar, que se puede ofrecer, y también hacemos debates online para establecer un poco cuáles son las medidas a tomar. Por ejemplo, la mayoría de las personas no se sienten cómodas asistiendo a eventos multitudinarios, por así decir, no vamos a obligar a nadie a hacerlo. Los eventos de tipo físico son realmente delicados a la hora de organizarlos. Por ejemplo, cenas o espectáculos. Esto es muy recomendable tener también la opción virtual para no obligar a todos los asistentes a asistir presencialmente. Por ejemplo, que lo puedan seguir de manera online. Sí, yo me hago también eco de lo que ha dicho Sarah, porque hemos hecho más o menos lo mismo en nuestra sociedad de esclerosis múltiple. Nuestro plan de comunicación tiene muy en cuenta todo esto y tenemos muy presente que esto quede claro en nuestra página web y en nuestras comunicaciones previas a cualquier acto o evento. Tener muy claro que todo este material sea muy accesible. Nosotros, desde luego, hemos tenido algunos donantes que se han mostrado muy contentos con la regulación de vacunas. No tiene que ver con nosotros, sino con la regulación de las autoridades, pero obviamente se les exige, se les pide que lleven mascarilla y en ese aspecto muchas veces hemos tenido respuestas un poco negativas y a veces hemos tenido que mantener conversaciones en persona para asegurarnos de que no todo se transmitiera de la manera más delicada posible. Se les explica por qué es importante proteger su seguridad, su salud y crear el mejor entorno posible para todos. Entonces, establecemos dentro de nuestra agenda el tener también este tipo de discusiones un poquito delicadas. Es normal al principio de toda esta situación. Vale, creo que también hay una pregunta de Egipto, de Maya. Bien, ella nos ha dicho, teniendo en cuenta todas estas precauciones, ¿creéis que para una organización pequeña, qué pensáis de los beneficios que puede haber un evento presencial frente a los eventos online? Bueno, desde mi punto de vista, no sé
del tamaño del que estamos hablando, pero desde mi punto de vista pueden ser muy beneficiosos. Hay que entender que si vuestros simpatizantes o donantes quieren volver a la versión presencial, es importante respetar ese sentimiento, mientras que si algunos dicen no estaría muy a gusto, yo me tomaría un tiempo y una inversión para asegurarnos de que se respetan todos los protocolos de seguridad. Pero si están dispuestos, creo que realmente podéis ver los ejemplos como los nuestros o los de Rob. Una vez que están preparados, realmente el apoyo es impresionante, con donaciones, pero desde luego hay que utilizar un poco el sentimiento del público como guía para decidir este tipo de decisiones, valga la redundancia. Sí, obviamente lo importante es hacer caso a lo que siguen vuestro público. Creo que es hora de implicaros a fondo